estoy haciendo conocimiento del medio y estoy mirando las células. Y yo estoy haciendo también cono con la pirámide alimenticia. Y estoy pintando con colores. Y yo estoy lavando los platos. Nos vamos preparando porque, nada, hemos cambiado de rutina. A ver si esta rutina funciona. Y tenemos un horario para cada cosa. Y ya los nenes se ponen más grandes. Entonces creemos que un poco esto de las rutinas tiene que ir cambiando. Ya no son tan pequeños y ya colaboran. Vamos con esta rutina nueva. Ahora toca la limpieza mientras ellos estudian. Ya hicimos el orden, cargamos batería, preparamos todo. Basura, baño, agua y a partir de ahí salimos. Pero ahora le vamos a ganar 2 horas a la salida. 2 horas tenemos que recortar de lo que tardábamos antes y de la paz que llevamos para nuestro ritual de desayuno, de despertarnos, de abrazarnos, de charlar y todo. Se acabó la paz. Vamos a recortar 2 horas y vamos a salir 2 horas antes a la ruta para terminar 2 horas antes por la noche y no llegar cuando se pone el sol. Ahora cambió el tiempo y este tiempo de llegar de noche a algún lugar que no sabés, que no conocés, de dar vueltas, torna un poco a veces estresante. Entonces queremos quitarle ese estrés y lo que de paz que tenemos por la mañana lo vamos a pasar a la tarde también. Así que vamos a ver si compaginamos y si nos sale y podemos estar tipo 4, 4 y media ya en el lugar donde hagamos pernocta esa noche. A ver si funciona. De momento ya tenemos casi todo listo. Vamos hoy con media hora de retraso, pero vamos a ir restando un poco, ¿eh? Un poco de cacao de argán y listos para la ruta. Estamos en Dadés, en el pueblo, antes de llegar a las gargantas de Dadés. Anoche llegamos tarde, por eso no les podíamos mostrar dónde habíamos dormido. Y encontramos esta calle muy tranquila, la verdad. Cuando llegamos un poco de revuelo con los niños, pero después todos se fueron a dormir y dormimos perfecto. Mira cómo se ven ahí las montañas del Atlas. Y estamos acá aparcados atrás de este lugar. Ok, ya salimos al final, 1 horita después del horario que teníamos pensado, pero poco a poco nos vamos a ir adaptando a los nuevos horarios. Estamos a 18 kilómetros de la garganta de Dadés, va a ser todo curvas, subidas, bajadas. Bueno, en realidad va a ser todo subida, todo montaña y curva. Ahí dice, el Valle del Dadés es tu destino de ensueño. Wow, el lugar es hermoso, la verdad, una sequedad en el ambiente. Tenemos los labios todos los labios partidos, acá como lastimado. Sí, compramos el cacao de argán, que acá se usa mucho el aceite de argán. Qué bonito es súper lugar. bonito Qué bonito lugar. Aparte creo que estamos en una época del año ideal porque hay algunos viajeros que han venido con un poquito más de frío y la verdad que se sentía mucho el frío. Nosotros no, anoche dormimos genial. Sí. Será porque estábamos ahí a cubierto entre el hotel y las edificaciones, pero no nos pareció que hizo mucho frío. Y el lugar es muy, muy bonito. Y muy, muy turístico también. Esto es lo que decíamos, sí, muy turístico. Eso es lo que decíamos un poco, ¿ves? Anoche llegamos y ya era tarde. Claro, Entonces, y ahora no pudimos ver claro, todo esto. Entonces la idea es cambiar un poquito los horarios para llegar 2 horas antes a destino y disfrutar un poquito del atardecer en el lugar. Sí, porque aparte también cuando se va el sol hace frío, ¿eh? Sí. Hace bastante frío.
rotondas hay que ir mirando porque hay mucha gente que se pasa. Por lo general, en los primeros días ya te vas dando cuenta cómo es la rotonda, si te dan pasos, si entra el de izquierda, el de derecha. Acá en Marruecos todavía me está costando. Llego a las rotondas inseguro, ¿viste? Por las dudas siempre voy preparado para frenar. Y ahora ya empezamos a subir y creo que al final, a partir de ahora, va a ser todo... Todo subida. Todo subida. Sí, y todo subida y curvas. Y muchas autocaravanas que yo las saludo. Hay muchos que no saludan, pero yo les hago luces a todos. En ese sentido... Franceses, españoles, italianos, la gran mayoría. La Hay gran algún- mayoría, españoles y franceses, es lo que más. El otro día Bueno, son los que cruzamos están un más grupo de cerquita. italianos, pero... Es verdad, Sí. fue un grupo de italianos, Sí. pero después hay... Lo que más hay es españoles y franceses por la cercanía, ¿no? Con la Es frontera. muy loco porque al final Mucha gente. franceses hay en todos los países. En todos los países cruzamos franceses, siempre. Sin duda para nosotros es el país más viajero. Por lo menos en los lugares donde estamos nosotros, hasta ahora, siempre hay algún francés. Ahora, salís, bueno, todavía ni siquiera salimos del pueblo y ya mirá lo que son estas paredes de roca, que es una roca arcilla parece en realidad, es tierra, no es una roca sólida. Ahora, un peligro también, ¿no? Las casitas ahí abajo, ahora que estoy Sí. pensando, Ya. una especie de roca, sí, piedras con tierra, con roca, con Bueno, fango, bueno, barro, sé. no sé cómo decirle. Estará Sí, no, pensado. no creo que se caiga todos los días una piedra, pero... No, pero no sé por las lluvias. En Por época eso de digo, en lluvia época de puede lluvia, caer eso es medio bastante. inestable, ¿eh? Pedazo de rocaza. Mira, esa casa, por ejemplo, delante Sí. está construida dentro del... Sí, sobre una roca. Sí, sí. Y alrededor también. ¿Ves? El lugar ya empieza a ser muy bonito. Creo que vamos a tener Es que claro, es los una próximos ruta. kilómetros un poco de este paisaje. Sí, es una ruta entre montañas, ¿no? Entre gargantas, que estarán más adelante. Pero bueno, esto es el Atlas. Esto es el Atlas. Esto sí. es el Atlas. Esto es el Atlas, señores. El High Atlas. Tengo toda la cara seca. Mirá que nunca me pasa, ¿eh? Pero Sí. todo como que se me lastima ya de guapo. Sí, que ya soy. pasamos en esto, ya llevamos más de 10 días en Marruecos y ya pasamos de los dientes de los labios súper rotos, secos, lastimados, a recuperarlos y ahora otra vez empieza a secarse. Es muy seco el clima del desierto. Todo es una foto acá, ¿eh? Bueno, la goma va bien, que no, también es un tema a comentar el de la goma, porque me acuerdo de cómo sufrimos en zona de montaña de Laos Sí. y China, pero... Con los calentones, o sea, Sí, ahora sí. no, Con no, la bomba no de calentó agua, ni, los calentones. ni Ahora- una vez. Ahora tenemos otra bomba de agua nueva Y junta de y le culata. hicimos la junta, entonces la verdad que ese arreglo de la junta quedó bien. No me quemé, dice la goma, no me quemé. Hay muchos albergues y restaurantes al costado de la ruta, ¿eh? Se nota que es un lugar muy turístico. Este y lugar que, es muy... claro, viene mucha gente. Bueno, no es que sea Marrakech, pero el que viene No, no. con vehículo... Es un punto, claro, Claro. entre la recorrida dentro de Marruecos es un lugar donde la mayoría de la gente viene. También creo que al final de este camino lo que vamos a encontrar es algún taller de frenos, porque Sí. llegamos todos con los frenos comidos, supongo. Pero, nosotros tenemos la bolsa de basura. ¿Cómo la bolsa de basura? Creo que tenemos la bolsa de basura colgando. Veníamos no sé cuántos kilómetros con la bolsa de basura enganchada en la bicicleta. Está pesadita. Voy a aprovechar que hay basura ahí. Trabajo cumplido. Me había olvidado. Llevo un montón de kilómetros con eso ahí. Mirá cómo vienen corriendo. A no saludar. Vienen corriendo a Sí. saludar los chicos. No sé si es esta, ¿no? Pero es verdad que las formas esas que tienen delante las montañas
son las formas características, ¿no? Esas puntas redondeadas. Ah, el monkey finger. Y es lo que hace, claro, Bien. que lo llamen los dedos de los monos. Mirá, hay cuevas también, ¿eh? Qué bonito ese, ¿eh? Hay casas que están dentro de la montaña. dentro claro. de la montaña. Mirá, y hacen un montón de formas muy bonitas. Mirá esa. Mirá cómo Guau, hace ahí. miren chicos cómo esa parte. Las formas que hace. La parte de las montañas, las formas. Ah, acá está, este es el mirador para ver las... ¿Las de los monos? Sí. A ver si tenemos un lugar más allá. Acá entre medio hay uno acá. Sí, en el otro hay un coche. Monkey Fingers, seguimos camino, pero nada, son 350 metros y se supone que llegamos a las gargantas del Dadés. O sea, como que todo este lugar, ahí está el cañón Dadés. Ahí miré el mapa y me pone que a 12 kilómetros, a 12 minutos, tenemos la parte esta que es donde se unen, donde se ven las carreteras. Es como una serpiente, ¿no? Una carretera Sí. en serpiente. Y es una típica foto y es un bonito lugar para ir Una con el ruta coche. serpenteante. Serpenteante, exactamente. Adiós, qué bonitas que son las nenas, son muy simpáticas. Todo el mundo va con su bolsita de pan, su pan redondito, que es muy barato. 4 panes de los que son un poquito más grandes valen 2,50 de dirham. O sea, 4 por 1 euro serían. Digo que Y los valía- huevos ya le sacamos el precio también. Los huevos es a 1,5 dirham cada huevo. Porque ya van 4 tiendas y todos nos dijeron el mismo lo precio. mismo, sí. En pueblo, en lugares turísticos y en lugares pequeños y en ciudad, todos 1,50 €. Cómo me gusta esta arquitectura. Mira esta ruina. Impresionante. A mí me encanta. Y me gusta hasta no perturbarlos, ¿entendés? Eso de que bajar y molestarlos, que no es molestia, muchos viven de eso, ¿no? Pero... Vale, esta es la parte de las famosas curvas, ¿no? Vamos la omita ahí, ¿eh? Vamos la oma, vamos la oma, vamos la oma. Vale, ahora sí tuve que poner primera, ¿eh? Confía en la OMA. Yo confío, yo confío. Llevo un montón de lugares, ¿cómo no va a subir acá? Hemos subido un montón de montañas. ¿Ves lo que es esto? Pero estoy como el Chiquitapia, me transpira la nuca ya. Ay, no me ¿ves? Tiene batería, tanto tiempo. Ay, mirá, ahí era la foto. Ay, no. Impresionante, está el teléfono. Hay tensión por completo, señores, en el equipo. El lugar es alucinante, alucinante. Guau. Uno pendiente del motor, de la OMA, que va perfecto. El tema es que amigo! ¡Ah! Menos mal que no me lo crucé en la curva.
Mirá, ahí tenemos para parar, ahí delante. Mirá, el Rey Mago ya está por acá, ¿eh? Está por ir para Argentina, ¿eh? Está a mitad de camino. Hasta que llegue a Argentina ya llega el 6 de enero. Pero no. No, Sí. amiguito, va la goma caliente. Gracias. Merci. ¡Yala! No me Yala, puedo yala. parar, amigo. Igual que lo tiene muy bien currado, ¿eh? Con su camellito ahí, muy linda foto. El vestidito. Me gusta ese pibe emprendedores. Vamos, mamita querida, vamos. Está a tope el lugar. Lo tenemos en la estación. Bueno, ahora Acá hay uno, acá hay uno, aparcaremos acá hay uno, y... acá hay uno. ¡Y esa oma querida! ¡Mua! Ay, le vamos a dar un descansito y un plus. de ventilación. La ventilamos un poquito ahí. Y ya impecable para terminar. Pero llegó hasta acá arriba. Otro detalle que no sé si se va a notar, porque algo va a sacar de sus manos mágicas la editora Paola, pero son cosas que pasan. Estábamos grabando antes con la otra cámara y Sí. estaba usándola yo, y era con la que teníamos que grabar las últimas 2 curvas, que es el lugar donde había que grabarlo, y yo me dejé la cámara encendida desde hoy, y ahora cuando la fue a poner Pau, no tenía más batería. Así que ese pedacito, pero algo salvamos, porque algo desde esta cámara más del teléfono, algo les vamos a mostrar. Pero que sepan que esto que estamos mostrando ahora, se lo va a sacar de la manga, Paola. Me acabo de bajar de la autocaravana, que recién después de felicitarla por llegar hasta acá, y lo que les estaba contando de esa parte que queríamos ver todo de curvas, que es la foto típica de todas las curvitas y de todo eso que por mi culpa no lo pudimos grabar cuando lo estábamos haciendo. Tengo un regalo para Pau porque miren, donde nos paramos tenemos toda la vista. Esto es lo que queríamos grabar. Pero bueno, lo habíamos visto antes y dijimos, ¿lo graban con dron? ¿Lo van grabando en el camino? No, señores. Hay una cafetería con todo montado, mesa, silla, sombrilla, música y te podés tomar el té. ¿Ahí se quedó un coche ahí parado? Sí. No, Comprate estaría una haciendo goma. estaría haciendo una foto o Segura, mirando el con móvil. coche bueno. no te puedo. Está contando mi amigo el emprendedor. ¿Sabés cuál es? El que veníamos subiendo antes, que vi que estaba con el camello. Ah, Que les sí. comenté, con el dromedario, ¿verdad? Con el dromedario. Dromedario. Sí, acá no hay camellos, hay dromedarios. Ahí subió y me vino a saludar. Pero muy bien, te felicito porque hay que emprender y buscarse el dinero trabajando y lo haces muy bien, Gracias. con ingenio. Sí, bienvenidos a la garganta de Dadés. Un pequeño dromedario. Tuvo buenas fotos aquí, ¿quieres foto? Hay buenas fotos, ¿eh? Buena foto ahí. Vámonos a ¿Cómo te llamas? llamar. Yamal. Sí. Yo, Paola. Amigo, ¿cómo se llama? Ah, Yo soy Hernán López. López para los amigos. Para ti, López. Bien, Yamal. ok. Qué hermoso lugar. ¿A qué lugares nos trae la OMA, La verdad, recién hablábamos con Pau, que la verdad no deberíamos venderla nunca y guardarla en nuestro propio museo. Mirá, dromedarios. ¿Qué, mi amor? Papá Noel en trineo y... Y los Reyes y Magos, los Reyes Magos, en el dromedario. Sí. Camello, dromedarios son.
ruta es amazing. Es impresionante. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Oma, vamos, vamos. Vamos, Mita querida, vamos, vamos. Sigue trepando, mi chiquita, vamos, vamos, vamos. Venga, mi chiquita, arriba, 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 arriba. Estamos muy alto, ¿eh? Muy alto estamos, miren. Impresionante, saca el coso para afuera. Sí. Voy a sacar el palo. Love the world, but keep the sky on your mind. Bueno, se viene complicando, ¿eh? La OMA se está cansando. No sé si pararme un poquito acá. Y pará, sí, por las dudas. Un poquito. Vale. Le vamos a dar un poquito de respiro a la OMA. Sí, porque tenemos una... Encima ahora se viene una parte así como... Calentó un poquito, no mucho, como pero jodida. no había subido así hasta ahora nunca. Ahora sí que desde Laos que no había subido así. No había llegado hasta ahí, ahora nunca. Ahora está bajando. Bueno, igual es algo recontra normal. Mirá dónde estamos. Sí, bueno, ya. O sea, no tiene sí, que... no, si no digo que se haya roto nada. Si a los 90 llega Bueno. normalmente. Nos hemos quedado sin batería, sin micrófono, sin palabras. Pero sin palabras por el... Pero sin palabras, por el no. paisaje. Impresionante. Claro. Impresionante. Mirá lo que es esto. Mirá qué belleza. Aparte llevamos unos cuantos kilómetros así. Recién estábamos subiendo, paramos un poquito porque estaba recalentando, pero ya en bajada no. Bueno, recalentando no, subiendo un poquito la temperatura, pero me está molestando La correa. la correa. Hay que tensarla, pero son las de agua. Si me paro ahora a tensarla, tengo mucho tiempo porque tengo que desarmar muchas cosas para... Sí, y son ahora mismo las 5 de la tarde. O sea que eso de a las 4, 4 y media parar... No. Son las 5 de la tarde y nos faltan 39 kilómetros para el otro lugar que es las Gargantas del Todra. Y ahí ya como que volveríamos a llegar al pueblo donde estábamos ayer a la noche. O sea, como que hacemos como una U y volvemos, un camino. Por eso dijimos, bueno, no, vamos a seguir, no podíamos ni parar a comer porque se nos va a hacer de noche en el medio de la ruta y acá no nos podemos quedar, no hay casi cobertura. No hay nada, ni nada, no hay no mucho sé. donde pararse, Es que no hay, claro, no hay lugar donde aparcar, porque es la verdad que es la carretera y montañas alrededor y no hay ningún lugar donde poder aparcar. Y en esta ruta, que es la que cruza hacia el otro lado, no hay campings ni nada por el estilo tampoco. Así que nada, vamos a seguir camino para tratar de llegar lo antes posible. Faltan 38 kilómetros y ahí estamos a dátiles, manzana. Bueno, los dátiles ya no lo comimos. Ya no quedan nada. Estoy tratando de no hablar mucho porque tengo medio dátil acá. Los dátiles, manzana y unos frutos secos para llegar hasta allá y cocinar algo. Ya va a ser la cena. Después de cruzar esa montaña y ver gente que vive en pequeños pueblos, ahí había un montón de niños recién ahí jugando y los niños que salen corriendo a las montañas cuando ven pasar un coche, y me quedé pensando en la cantidad de pueblos que hemos cruzado en muchos otros países, en la cantidad de pueblos en muchos otros países que hemos cruzado y que hemos visto lo mismo, ¿no? Y cuánta gente hay que vive en el medio de la nada, sin nada, con un par de cabras. O sea, es mucha más gente de la que creemos, la verdad.
tantos pueblos pequeñitos con tantos niños alrededor es una locura, ver esa realidad que golpea, que golpea fuerte. Mira lo que es el pueblo este. Porque no te puedes parar con todos. Ay, pero mira, por favor. Ay, no, cuidado, por favor. Ay. Se ponen enfrente del coche. Es que yo entiendo, debe ser desesperante, bueno, ¿no? No sé, no. La verdad que no sé qué decir. No sé qué decir. ¿Qué queremos pagar? 50, 60. Okay. 60 dirham. 50 dirham. No electricity. No. Just sleep. No problema. Solo sleep. After tomorrow I can come on there. Vale, Okay. 50. No 50 y un No problema. Sí, ¿a dónde? Ok. After come on there, no problema. Ok, merci. Ya. ¿La vuelta? Ok. Perfecto. What is your name? Ibrahim. Ibrahim. Paola. Nice to meet you. Hello, say. Hello. She's Lena. How much in family? Oh, small? Three. You? A lot? Marias. Okay. Otros ¿Eh? 3 aquí. Okay. Tiene 10 hijos. Va bien. ¿Qué quieres? ¿Tilamón? Orange, té, café. Oh, Té. tea. Tilamón. Té. ¿La tiras? Ok. Okay, merci. Ok. Merci. ¿Está la bandera? Sí. Berber. ¿Así? A berber. 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 Ah. Cielo, Berber. planta, Ya. San. Ya. Hace frío. Ok, vamos a tomar un tecito ahí arriba. Frío, no frío aquí. No sé. Por el salón, Mm. ponta, salón, tira, no frío Ok. aquí, no problema. Ahora Ok. vemos, pongo un abrigo. Ahora vemos. ¿Cómo se llamaba? Mohamed. Ibrahim. Ibrahim. Bueno, Esto es el High Atlas. lo que iba a decir Mm. era 5:30. Bueno. No estuvimos tan mal, estuvimos a punto. Hace A un punto. momento con Pau decimos, al final no le podemos dar, vamos a llegar 5:30. Ya estamos en un lugar, todavía tenemos un poquito de sol, nos podemos acomodar. Ahora Ibrahim nos va a preparar un té. O sea que hoy, misión cumplida, Pau. Misión cumplida. Muy bien. Hemos Y visto- mira dónde estamos. ¿Qué? Mira dónde estamos. Uy, un burrito. Hoy sí, me gustó. Gracias por llegar hasta el final del video. Nosotros nos vamos a quedar acá tomando un tecito en la casa de Ibrahim. Y nos vemos en el próximo video.